Muy buenas noches, amigos Radio Escuchas. Muchas gracias por sintonizar su programa Energía, Combustibles y más. Una vez más, hoy martes 25 de enero, Luis Ramón les saluda y nuevamente les agradece. Asimismo, mis compañeros Ignacio Mato, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la audiencia de Energía, Combustibles y más, a los que nos escuchan por la radio, a los que nos ven por los medios de redes sociales. Buenas noches, amigos, a mis compañeros aquí en cabina. Hoy estamos muy contentos, primero porque tenemos el chance de compartir con ustedes en nuestro programa y segundo porque, bueno, hoy ha sido electo al Salón de la Fama nuestro David Ortiz, que sería el cuarto dominicano que tiene ese privilegio, esa distinción, ese reconocimiento a su carrera y evidentemente nosotros como fanáticos del béisbol, como dominicanos también, pues asumimos esa noticia con mucho júbilo y yo sé que todo el que nos está escuchando pues así lo ves, lo ve como tal. Una felicitación amplia a David Ortiz, a los bostonianos y a los Leones del Escogido, porque el hombre es escogidista. Así es, bueno, muy buenas noches, ingenierazo José Colón. Buenas noches, aquí presente en cabina, como todos los martes. Y nada, dar lo mejor de nosotros para nuestros radioescuchas y los que nos ven de manera virtual. Aquí estamos para darle noticias de actualidad, información de actualidad del mundo de las energías, combustibles y un poquito más. Bueno, y precisamente en ese poquito más, hoy vamos a hablar de un tema que no es de energía y de combustibles directamente, pero sí lo es indirectamente. Este tema es la actividad bursátil, es decir, de bolsas de valores. Entonces, directamente, pues es un área del comercio, del derecho, de la vida, de la actividad de negocio, totalmente, digamos, distinta, pero en la misma se transan operaciones tanto de energía como de combustibles en las bolsas de valores. Por eso, es indirectamente, pero muy correlacionadas. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que Miguel Andújar, nuestro asesor en materia de inversiones, de manera general desde los Estados Unidos? Quien nos va a acompañar, quien nos va a explicar de los aspectos básicos de las bolsas de valores para que nosotros los consumidores y todos pues aprendamos qué es esto, cómo se transa y la importancia que tiene en el mundo y en la República Dominicana. Mucha importancia tienen las bolsas de valores. Vamos a comenzar desde cero, como dicen. Así que muy buenas noches, Miguel Andújar. Y bueno, ¿qué nos traes? Muy buenas noches, Luis, José, Ignacio, una vez más, gracias por la oportunidad. Yo me uno a las felicitaciones a David Ortiz como dominicano primero y segundo como bostoniano. Mucho que sufrimos, pero al final salimos por delante. Tal como tú indicas, hoy vamos a tocar un tema un poco diferente, pero como tú dices, de una manera que iremos al concluir con el tema de una manera indirecta y directamente también relacionado, que es el tema de la bolsa de valores. Antes que nada, yo sí quiero hacer la salvedad de que hay esa percepción de que cuando uno habla de bolsa de valores es sinónimo de que tú eres millonario, que tú eres rico, que tú andas buscando riquezas. Y no necesariamente tiene que ser así, eso lo veremos en el transcurso del programa, a medida que vamos explicando los puntos básicos de lo que es la bolsa de valores. Pero lo primero y lo principal, algo que a mí siempre desde pequeño mi madre me enseñó que tenemos que saber el porqué de las cosas, pero también su historia para saber hacia dónde vamos. Y la bolsa de valores no es la excepción. Cuando nos vamos, tenemos que primero conocer su historia, saber que la primera bolsa de valores se fundó en Bélgica en el 1460. La segunda bolsa de valores, que es la que más vieja hoy en día, se fundó en Ámsterdam en los primeros años del siglo XVII. Y fue por la búsqueda de una búsqueda de inversiones de la famosa compañía holandesa de las Indias Orientales, que en ese momento controlaba la gran parte del comercio de los Países Bajos y la Asia. La principal razón, y hoy en día es una de las principales razones todavía que se percibe de una compañía de convertirse en pública o ser parte de la bolsa de valores, es buscando inversión. Aunque hay otro tipo de motivo para el mismo. Habiendo dicho eso, a medida que ha pasado el tiempo y ha transcurrido, ese mismo mundo ha evolucionado. Hoy vimos después la fundación de Bolsa de Valores en Nueva York,
después bolsa de valores en Londres, bolsa de valores en Tokio, en fin, hoy en día tenemos inclusive bolsa de valores en la República Dominicana y es algo que trataremos a transcurso de esta entrega o tal vez en una segunda parte. Cuando nos vamos a, ya entendiendo el transcurso de lo que de la historia, de dónde se fundaron, dónde se fundó la primera bolsa de valores, hay que entender que la bolsa de valores por lo regular se rigen o se utilizan o se desarrollan, para mejor término, en donde se prevé un comercio, el centro comercial de una región o de un país. En el caso de los Estados Unidos, la capital financiera es la ciudad de Nueva York. En Londres, para Europa es Londres, para Japón, el Asia, Tokio. Tenemos bolsa de valores también en México y en fin. Pero ahí nos vamos a lo que es, ¿qué es lo que se busca con la bolsa de valores? La bolsa de valores no es más que una organización privada, para ponerlo así, que brinda facilidades, como ya me había dicho, de compañías que buscan inversión. En vez de irte, por ejemplo, un banco, tú puedes agarrar y poner X cantidad de acciones de tu compañía en la bolsa de valores. Y eso de X cantidad de acciones, para mí en lo particular, era algo que me costaba mucho trabajo entender a inicios de mi carrera en la universidad. Y recuerdo una profesora que me lo explicó de la manera más simple. Y de la manera más simple para entenderlo es, tú tienes una compañía, y vamos a poner el ejemplo Microsoft, que es una compañía que todo el mundo conoce, una compañía de software que ahora entró en la industria del videojuego. Y la compañía se funda en el año 1980 y algo, a mediados del 1980. Tú necesitas capital para tú invertir, para tú desarrollar las ideas que tú quieres poner en el transcurso del negocio. Tú puedes ir a un banco, tal vez el banco no te pueda dar la cantidad que tú necesitas. Entonces, ¿qué sucede? Tú agarras, tú haces un estudio vía instituciones financieras. Te dicen, bueno, en función a las entradas de tu compañía, en función a lo que tu compañía se percibe que va a ganar, en función al balance, deudas, ganancias, tu compañía como tal vale, vamos a poner un ejemplo para poner un número simple para simplicidad para los oyentes. $1 millón. Tú tienes $1 millón, eso es lo que vale la compañía de Microsoft. Sin embargo, Microsoft quiere mantener dominio y control de sus decisiones como compañía. Para eso hace y agarra y emite un 49% del valor de su compañía en acciones en la bolsa de valores. Todavía tú tienes el 51% de mayoría. Ese 49% tú lo puedes, de acuerdo a estrategia, a dividir en X cantidad de acciones. Vamos a poner un ejemplo. Tú puedes poner que en vez de poner, vamos a poner 10 acciones, dividimos que vamos a emitir 10 acciones de la compañía de Microsoft equivalente al 49% de su valor. El 49% de su valor en este caso sería $490,000. Cuando tienes $490,000, lo divides entre 10. Ese será el precio de esa compañía por cada acción. Sin embargo, hay otra estrategia que se divide esos $490,000, vamos a decir, en 490,000 acciones distintas. En ese caso, tú tienes $490,000, lo divides en 490,000 acciones, el valor de esa acción es $1. Entonces, ahí entra el rejuego de que se hacen lo que se le dicen las ofertas públicas. Las ofertas públicas se lleva a la bolsa de valores y en función a lo que el mercado percibe es el valor de esa compañía, entonces hace un asunto de oferta y demanda y ahí surge las fluctuaciones del precio. Miguel cree que vale $1.50, bueno, yo hago y propongo que voy a pagar $1.50 por esa acción. Sin embargo, Luis dice, no, yo no creo que vale $1.50. Yo digo, ¿tú sabes qué, Miguel? Yo estoy dispuesto a pagarte 1.25. Yo quiero 1.50, viene otra persona, vamos a decir José, yo estoy dispuesto a pagarte 1.35. Entonces, en esa oferta y demanda y rejuego, entonces vienen las fluctuaciones de los precios. Claro, esto pasa en función de qué tan grande sea la compañía, en milisegundos pasan esas transacciones
por el asunto de que todo hoy es de manera electrónico, y al mismo tiempo por el volumen y la cantidad de acciones que se comercializan en el día. Lo segundo que tú tienes es que no están tan solo acciones. En la bolsa de valores tú tienes acciones que tú lo utilizas como forma de inversión, títulos de inversiones, que es cuando una compañía emite deuda, que es algo que se estila mucho en República Dominicana. Si, por ejemplo, la compañía, vamos a decir una compañía norteamericana, vamos a decir la compañía Verizon en los Estados Unidos, quiere emitir deuda en vez de comprometer acciones dentro de su compañía. Entonces ellos emiten deuda de la misma manera que el gobierno dominicano emite bonos, emite deuda. Por lo regular la deuda se emite en cupones, se le llama cupones por cada certificado de título de $1,000. Se hace un estudio, por lo regular tú tienes una institución financiera que dice, bueno, yo creo que el mercado dicta en función a lo que tú percibes, en función a lo que tú debes, en función a qué tan saludable es tu sector, qué tan saludable está la economía, qué tan saludable es tu compañía per se. Yo creo que tu tasa de riesgo es un 8%. Entonces tú emites X cantidad de dinero en deuda a los mercados de valores. Entonces, ahí viene lo que le dicen como un pool, un conjunto de inversionistas, un conjunto de personas que dicen, bueno, yo estoy dispuesto a pagar por esa deuda, yo estoy dispuesto a prestarle $1,000 a Verizon con un rendimiento de un 8% anual. Entonces, en función a eso, tú percibes, recaudas dinero y tú te comprometes a pagar esa deuda, a pagar el 8% anual hasta el final de esa deuda. Vamos a decir que sea 10 años. A los 10 años, cuando caduca esa deuda, tú pagas el monto que se te prestó en total. Entonces, ahí vemos cómo... Perdón. Sí, te decía, en esencia, para ir haciendo como un breve resumen, de verdad que tú eres tan didáctico que es difícil subsumir tus ideas. La verdad es que básicamente en el tema de acudir al mercado de valores como tal, tendría, según lo que nos estás explicando, pues dos vertientes. Una manera de capitalizar las empresas a través de la emisión de acciones y otra de apalancarse a través de la emisión de deuda. Hay algo que siempre me ha llamado a mí la atención, Miguel, y es el tema del dinamismo de ese mercado. Es un mercado que prácticamente transa diario. ¿A qué se debe ese, digamos, que todos los días tú dices, bueno, las acciones hoy de esa empresa de Microsoft, por ejemplo, cuestan tanto, pero el jueves, por alguna razón, ya las acciones de Microsoft pues cuestan mucho menos, o una caída en el precio de las acciones? Ese dinamismo cotidiano de ese mercado, ¿a qué se asocia? Porque cuando uno lo ve desde afuera, piensa que, bueno, yo compro un título, compro una acción o compro un cupón. Se supone que con un compromiso atado a un plazo, digamos que convencional. Sin embargo, vemos que estos plazos son muy cortos. Sí, mira, me alegra que tú hayas hecho esa pregunta, porque hubo un tema después de la crisis financiera del 2007, que al todo prácticamente, ya creo que un 80%, diría que más, se maneja de manera electrónica. Tú tienes muchos, vamos a decir, supercomputadoras que compran, venden en milisegundos. Entonces, en el momento que tú llegas a un precio y vamos a decir, una institución financiera tiene programada que si llega a X precio, yo voy a vender mis acciones al precio que yo pueda. Entonces ahí comienza el pánico, porque en realidad lo que está funcionando son diferentes supercomputadoras obedeciendo una orden que tú previamente le programaste. Entonces, cuando vino la crisis financiera, por ejemplo, llegó un punto que lo que hubo fue una falta de liquidez, porque nadie estaba dispuesto a venderte a X precio. Entonces ahí viene el desplome. Pero para responderte a tu pregunta, se ha creado un sistema que si una acción pierde X cantidad de por ciento en el día, en ese momento se para de cotizar esa acción.
Eso depende en la bolsa que se cotice y depende de la industria en que se esté cotizando. Para muestra, antes de ayer, la compañía Pelotón, que es una compañía de bicicleta de hacer ejercicio, perdió 25%. Y eso se debe a un sinnúmero a un sinnúmero de noticias que van fluyendo en el día a día. Diría yo, por casos macroeconómicos, pero al mismo tiempo tú tienes en el medio lo que le dicen el intermediario, que son personas que se benefician entre el diferencial que tú estás dispuesto a pagar y el diferencial que está dispuesto la otra persona a vender. Si, por ejemplo, Luis dice que quiere comprar a 1.35 y yo estoy dispuesto a vender a 1.34, bueno, el intermediario se beneficia de 1.34.50 y se gana ese medio centavo, pero son millones y millones de transacciones al día. Entonces, ahí es donde vienen las fluctuaciones de manera voluminosa. Excelente. Mira, Miguel, precisamente en esa parte quisiera que nos quedáramos, porque tú señalas, dependiendo de la industria de donde se trance, hay índices que funcionan en función de la industria. Esos son los índices que nosotros vemos diariamente cuando valoramos o tenemos de frente cualquier movimiento bursátil en el mercado. Exactamente. Entonces, me gustaría que luego de la pausa pues nos expliques qué son estos índices, cuáles son y cómo funcionan. Por favor, manténgase con nosotros. Energía, combustible.